Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este capítulo quiero iniciar un nuevo proyecto. Es la migración del punto de venta que les presenté en Excel. No lo he continuado en Excel, no he sacado una nueva actualización, ya que me he encontrado en esa incertidumbre si continuarlo en Excel o migrarlo de una vez. Yo pienso que ya es tiempo de hacer la migración porque veo que a algunos les interesa cómo aprender a desarrollarlo y otros les interesa únicamente usarlo. El de Excel no sé realmente qué tanto les ha servido, si lo han ocupado, si alguien lo está usando o les ha servido para que desarrollen su propio punto de venta en Excel. Pero la idea con este nuevo proyecto es para quienes desean aprender Visual Basic.net o quienes desean desarrollar su propio punto de venta lo puedan realizar siguiendo estos capítulos. La idea también es que este esté conectado a una base de datos SQLite para que sea más funcional, para que sea multiusuario y también lo vayamos enriqueciendo con la colaboración de todos los miembros de esta comunidad. Inicialmente va a tener pocas opciones, como lo vemos aquí. Este es el menú principal. Va a tener un inicio, una pantalla de ventas, una de almacén, que ya lo he estado trabajando, ya tengo un avance, va a tener clientes, reportes, un dashboard y unos ajustes donde vamos a poder hacer ciertas configuraciones. Este primer capítulo es una introducción de lo que se viene posteriormente, así que por favor si pueden comentar qué les parece este nuevo proyecto, eh, para que también podamos ir participando en este proyecto con comentarios, con aportaciones, con mejoras. Desarrollar un punto de venta requiere de muchas horas de trabajo. Vamos a ir un poco lento porque también no dispongo de mucho tiempo libre, pero voy a ir dedicándole para que también sea un proyecto que aporte a esta comunidad para quienes quieren hacer algo con estos proyectos. Perdón. Eh, Hace un tiempo presenté los primeros pasos de visualbasic.net. Les voy a compartir este esta lista de reproducción donde vamos a poder realizar nuestros primeros pasos para quienes no han seguido esto y no tengan mucho conocimiento de visualbasic.net para que puedan iniciar más que nada con la instalación de Visual Studio. No voy a andar mucho con este tema de la instalación de Visual Studio, ya que en esos capítulos lo pueden seguir. Lo que sí voy a pedirles que adicionalmente se instale Net 6 en nuestro buscador. Si escribimos esa palabra, Net 6, vamos a encontrar esta página donde vamos a poder descargar Net 6 de acuerdo a la versión de nuestro sistema operativo. En mi caso tengo Windows de 64 bits y vamos a descargar ese instalador. Yo ya lo tengo instalado, entonces la instalación es muy sencilla. Esto tiene que ser previo a el inicio de nuestro proyecto. Vamos a instalarlo. Yo lo estoy reinstalando porque ya lo tengo instalado. Esta es la primera pantalla que ya tengo desarrollada. Y lo que vamos a hacer es la creación de ese proyecto, ya que en los próximos capítulos yo voy a presentarles este avance que tengo para quienes
deseen desarrollarlo, puedan seguir la explicación de estos formularios que previamente ya tengo hecho. Tengo el menú, tengo el formulario de almacén. Esto lo voy a explicar un poquito más a fondo en los siguientes capítulos, pero la idea es que con lo que podamos hacer es la creación de nuestro proyecto. Voy a iniciar Visual Studio para que vean cómo vamos a crear este proyecto. Al abrir Visual Studio se nos va a abrir esta ventana en esta opción de crear un proyecto. Vamos a seleccionar Visual Basic y vamos a buscar una opción que dice aplicación de Windows Form y vamos a buscar esta que dice .NET. Entre paréntesis vemos aquí que dice Windows Forms de .NET. Esta vamos a seleccionar y le vamos a dar clic en siguiente. Vamos a darle un nombre a nuestro proyecto. Vamos a seleccionar la carpeta donde querramos guardarlo. Le daremos clic en siguiente y aquí vamos a ver esa que acabamos de instalar de Net 6 y le vamos a dar crear un proyecto. Al crear un proyecto se nos crea con un primer formulario, como lo podemos ver aquí en la parte derecha. Aquí va a tener el nombre de nuestro proyecto al que le hayamos asignado. Y aquí vamos a tener nuestro primer formulario. Ese formulario, pues yo ya lo he renombrado con este nombre, FRM Menú, y el nuevo formulario que he agregado. En el siguiente capítulo voy a hacer una explicación de todo lo que hemos hecho, todo lo que he hecho hasta ahora, para que lo puedan seguir desde cero y no se pierdan de nada. De todas maneras, en los comentarios, cualquier duda, ahí con todo gusto voy a atenderlo. Comenten por favor qué les parece este nuevo proyecto para que todos vayamos aportando ideas, funcionalidades y podamos enriquecerlo como lo hicimos con el punto de venta en Excel. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo donde vamos a iniciar de lleno con este proyecto.